Solía creer que la maternidad era un contrato permanente, uno escrito en noches sin dormir, firmado con lágrimas de alegría y sellado con amor incondicional. Durante 28 años, viví bajo esa creencia. Yo era Marta Montero, la mujer que movería cielo y tierra por su hijo Lucas, que lo sacrificaría todo por verlo triunfar, que se interpondría entre él y el mundo si era necesario. Pero me equivoqué sobre la permanencia. Aprendí que el amor, no importa cuán profundo, no importa cuán puro, puede volverse inconveniente para la gente que más amas. Comenzó la noche de su boda. Debería haberlo sabido por la forma en que Isabel me miró durante la ceremonia, no con la calidez que se espera de tu nueva suegra, sino con la fría calculación de alguien que mide un obstáculo. Su sonrisa era perfecta para las fotos, pero sus ojos contaban una historia diferente cuando se encontraban con los míos. Decían, no perteneces a su futuro. Había pasado meses preparando aquella boda. Ahorré hasta el último céntimo de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca para comprarle a Lucas el reloj que su padre nunca le había dado. Un cronógrafo de oro grabado con «Para mi amado hijo, con amor infinito, mamá». Me lo imaginaba llevándolo el día de su boda, llevando consigo un pedazo de mi corazón al comenzar su nueva vida. Pero cuando me acerqué a él en esos preciosos momentos antes de la ceremonia, Isabel me interceptó con precisión quirúrgica. «Oh, Marta», dijo, con la voz rebosante de falsa dulzura, «es un detalle tan considerado, pero Lucas ya tiene un reloj. Se lo regaló mi padre. Tradición familiar, ¿sabes?» No necesitaba decir el resto. El mensaje era claro. Yo ya no era familia, no la clase que importaba. Vi a mi hijo intercambiar votos con una mujer que ya había comenzado a borrarme de su historia. Cuando el oficiante habló acerca de dejar padre y madre para unirse y construir una nueva familia, vi los ojos de Lucas desviarse hacia Isabel, buscando su aprobación incluso en ese momento sagrado. Él ya estaba eligiendo. El banquete fue una obra maestra de exclusión educada. Me senté en una mesa con parientes lejanos que apenas sabían mi nombre, mientras la familia de Isabel ocupaba la mesa presidencial con la natural confianza de la gente que pertenece. Cada brindis, cada discurso, cada momento de celebración parecía diseñado para resaltar mi irrelevancia en este nuevo capítulo de la vida de Lucas. Cuando finalmente encontré un momento para hablar con él, mi niño que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas, que solía guardar sus dibujos del colegio para enseñármelos primero, estaba rodeado por los amigos de Isabel, riéndose de bromas que yo no podía escuchar. Esperé al borde de su círculo como una extraña buscando audiencia. «Lucas», dije cuando las risas cesaron, «podríamos hablar un momento a solas». El silencio que siguió se sintió eterno. Sus amigos me miraron con una irritación apenas disimulada, como si hubiera interrumpido algo importante. Isabel apareció a su lado con el instinto territorial de una mujer marcando su dominio. «Mamá», dijo él, y algo en su tono me encogió el corazón. Había distancia en esa palabra, una formalidad que no había existido ni siquiera esa misma mañana. «¿No puede esperar? Estamos en medio de algo». Miré a mi hijo, este hombre al que había criado sola después de que su padre se fuera, esta persona por la que había sacrificado todo para nutrir y proteger, y vi a un extraño, alguien que podía desestimar a su madre la noche de su boda tan casualmente como podría despedir a una camarera. «Solo quería darte tu regalo», susurré, extendiendo la pequeña caja envuelta que contenía meses de mis ahorros y años de mi amor. La risa de Isabel fue como cristal roto. «Oh, otro regalo. Lucas, vas a necesitar un trastero». La forma en que dijo «otro» dejaba claro que mi ofrenda era solo más estorbo en su perfecta nueva vida. Lucas tomó la caja sin mirarla, sin el entusiasmo que solía mostrar por las sorpresas más pequeñas. «Gracias, mamá. Lo abriré más tarde. Más tarde». Todo era más tarde ahora. Su tiempo, su atención, su amor, todo aplazado a un futuro vago que de alguna manera nunca llegaba. Me quedé allí, en mi vestido cuidadosamente elegido. El azul marino que había comprado en rebajas hacía 3 meses, el que Lucas había dicho una vez que resaltaba mis ojos. Y me sentí volviéndome invisible. Las conversaciones fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra, y me di cuenta de que ya no era parte de la corriente de su vida. «Marta», la voz de Isabel atravesó mis pensamientos con falso entusiasmo. «Debes estar tan orgullosa.
Lucas me ha contado mucho sobre cómo lo criaste tú sola. Eso debió ser desafiante. La forma en que dijo desafiante sonó a fracaso en lugar de a logro, como si ser madre soltera fuese algo vergonzoso, algo que requería lástima en lugar de respeto. A nuestro alrededor, sus amigos asintieron con las sonrisas de compasión que la gente reserva para las circunstancias desafortunadas de la vida. Fue el mayor privilegio de mi vida, dije en voz baja, mirando a Lucas mientras hablaba. Por un momento, creí ver algo parpadear en sus ojos, reconocimiento, quizás, o recuerdo, pero entonces la mano de Isabel encontró su brazo, y cualquier conexión que hubiéramos compartido se cortó. Bueno, continuó Isabel con esa sonrisa ensayada, gracias a Dios que encontró el camino hacia el éxito a pesar de todo, ¿verdad, cariño? A pesar de todo, a pesar de mí, a pesar de la mujer que había trabajado en 2 sitios para pagarle la universidad, que lo había llevado a cada entrenamiento de fútbol y a cada clase de piano, que había pasado noches en vela ayudándole con los deberes, calmando sus miedos y celebrando sus victorias. Esa noche, después de que el último baile hubiera terminado y el último invitado se hubiera ido a casa, conduje de vuelta a mi pequeño piso sola. El regalo de bodas estaba sin abrir sobre la mesa de la cocina, todavía envuelto en un papel que de repente parecía infantil e ingenuo. Había creído que el amor era suficiente, que el vínculo entre una madre y un hijo era inquebrantable. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. Mientras me sentaba en el silencio de mi hogar vacío, rodeada de fotografías de un niño pequeño que solía pensar que yo colgaba la luna, escuché mi teléfono vibrar con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Tal vez Lucas estaba contactándome. Tal vez quería agradecerme todo. Tal vez la distancia que había sentido era solo el estrés del día de la boda. El mensaje era de Isabel. Gracias por respetar nuestro espacio hoy. Lucas necesita tiempo para centrarse en su nueva familia ahora. Estoy segura de que lo entiendes. Me quedé mirando ese mensaje hasta que las palabras se fundieron, hasta que la pantalla se oscureció y me mostró solo mi propio reflejo. Una mujer de 53 años cuya obra de vida acababa de ser descartada por alguien que conocía a su hijo desde hacía 2 años. Esa fue la noche en que me di cuenta de que a veces las personas que más amas son las que más te hieren, no con malicia, no con crueldad, sino con algo mucho peor, la indiferencia. El silencio en mi piso se sentía diferente esa noche. No era la tranquila comodidad de la soledad, era el eco hueco del abandono. Había pasado 28 años creyendo que las madres eran irreemplazables. Estaba a punto de descubrir cuán reemplazable era en realidad. Las semanas que siguieron a la boda se sintieron como ver un accidente de tráfico a cámara lenta. Cada día traía nueva evidencia de que estaba siendo borrada sistemáticamente de la vida de Lucas, pero sucedía tan gradualmente, tan cortésmente, que casi me convencí de que lo estaba imaginando. La primera señal llegó 3 días después de que regresaran de su luna de miel en Italia. Llamé para preguntar qué tal el viaje, como haría cualquier madre. El teléfono sonó 6 veces antes de que Lucas contestara, y pude escuchar la voz de Isabel de fondo, no las palabras, sino el tono, cortante. «Controlador». «Hola, mamá», dijo, pero había algo forzado en su voz, como si estuviera leyendo un guión que no quería interpretar. «Solo quería saber sobre vuestro viaje», dije, acomodándome en la silla donde solía pasar horas hablando con él cuando estaba en la universidad, cuando llamaba todos los domingos sin falta para contarme sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. «Genial», dijo, las palabras saliendo planas y ensayadas. «De verdad genial. Escucha, mamá, no puedo hablar mucho. Todavía estamos deshaciendo maletas y organizándonos». Deshaciendo maletas. Llevaban 3 días en casa. ¿Cuánto tiempo se tardaba en deshacer las maletas de un viaje de 1 semana? «Claro, cariño. Solo echaba de menos hablar contigo. Quizás podríamos cenar este fin de semana. Podría ser tu favorito». «En realidad», interrumpió, y oí movimiento de fondo, el sonido de una puerta cerrándose. «En realidad, mamá, estamos bastante ocupados entrando en nuestra rutina. Quizás deberíamos planear algo para el mes que viene». El mes que viene. El hijo que solía pasarse por mi piso sin avisar solo para asaltar mi nevera, ahora me programaba como una cita con el dentista. «Oh», dije, tratando de evitar que el dolor se filtrara en mi voz. «Bueno, cuando os venga bien. Sabes que siempre estoy aquí».
Hubo una pausa que duró demasiado. Lo sé, mamá. Te llamo pronto, ¿vale? Pero no llamó pronto. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio se extendió entre nosotros como un cañón que parecía ensancharse cada vez que intentaba tender un puente. Empecé a encontrar excusas para conducir cerca de su casa, un bonito chalet de 2 plantas en las afueras que el padre de Isabel les había ayudado a comprar. Me decía a mí misma que solo estaba por el barrio, simplemente con curiosidad por ver cómo se estaban asentando. Pero en realidad, buscaba señales de vida, evidencia de que mi hijo todavía existía en el mundo. Su jardín siempre estaba impecable, cuidado con la precisión de la gente que tiene tanto tiempo como dinero para dedicar a las apariencias. El coche de Isabel, un Audi elegante y plateado que sus padres le habían regalado por la boda, se posaba en la entrada como una declaración sobre el tipo de personas en las que se habían convertido. El viejo Seat Ibiza de Lucas, el que yo le había ayudado a comprar cuando terminó la universidad, no estaba a la vista por ninguna parte. Las ventanas de su casa brillaban cálidamente por las noches, y a veces captaba destellos de movimiento en el interior. Una vez, vi a Lucas pasar por la ventana de la cocina, y mi corazón dio un salto con una esperanza tan ridícula que casi salgo del coche para llamar a la puerta. Pero entonces Isabel apareció a su lado, su mano sobre su hombro en un gesto que parecía menos afectuoso que posesivo, y me fui sintiéndome como una acosadora en la vida de mi propio hijo. Cuando llegó mi cumpleaños en octubre, el mismo cumpleaños que Lucas nunca había olvidado, ni una sola vez en 28 años, me desperté esperando que sonara el teléfono. Siempre había sido madrugadora, pero esa mañana me quedé en la cama hasta las 9, luego las 10, luego las 11, esperando la llamada que probaría que no me habían olvidado por completo. Al mediodía, estaba sentada a la mesa de la cocina mirando fijamente mi teléfono, deseando con todas mis fuerzas que sonara. Me preparé el almuerzo, pero la comida sabía a cartón. Encendí la televisión, pero las voces alegres de los presentadores de programas matutinos se sintieron como una burla. Limpié mi piso 2 veces, doblando y volviendo a doblar las mismas toallas solo para mantener mis manos ocupadas. A las 6 en punto, finalmente me derrumbé y lo llamé. El teléfono fue directamente al buzón de voz, y la voz grabada de Lucas, tan familiar, pero de alguna manera distante, me pidió que dejara un mensaje. «Hola, cariño», dije. Mi voz sonaba artificialmente alegre incluso para mis propios oídos. Solo quería... Bueno, pensé que quizás habías olvidado qué día es. Está bien si estás ocupado. Simplemente te echo de menos. Llámame cuando puedas. Nunca devolvió la llamada. 2 días después, recibí una tarjeta por correo. Una de esas tarjetas genéricas de cumpleaños que compras a toda prisa en un kiosco, con un mensaje preimpreso sobre desear felicidad. Dentro, la pulcra caligrafía de Isabel decía: «Esperamos que hayas tenido un cumpleaños encantador, Lucas e Isabel». Ni siquiera era su propia letra, ni siquiera sus propias palabras. El amor de mi hijo había sido subcontratado al sentido de obligación social de su esposa. Sostuve esa tarjeta durante mucho tiempo, estudiando cada curva de las letras de Isabel, buscando algún mensaje oculto, alguna señal de que Lucas al menos había participado en elegirla, pero no había nada, solo la eficiente ejecución de un deber por parte de alguien que me veía como un elemento en su lista de tareas pendientes. Se acercaban las Navidades, y me aferré a la esperanza de que la tradición nos uniera de nuevo. Lucas y yo siempre habíamos decorado mi árbol de Navidad juntos, un ritual que comenzó cuando él tenía 6 años y continuó incluso durante sus años universitarios. Cada adorno tenía una historia, cada tira de luces guardaba recuerdos de risas, chocolate caliente y la simple alegría de estar juntos. Llamé a principios de noviembre para preguntar sobre nuestra fecha habitual. «¿Planes de Navidad?», dijo Lucas, como si el concepto le fuera ajeno. «Oh, mamá, en realidad este año vamos al caserío familiar de los padres de Isabel en el País Vasco. Tienen esta gran tradición familiar». «¿Y qué hay de nuestra tradición?», pregunté, e inmediatamente me arrepentí de lo desesperada que sonó mi voz. Otra pausa, otra conversación que no podía escuchar, pero que podía sentir que estaba sucediendo en el fondo. «Quizás podamos hacer algo después de Navidad», dijo. «Cuando las cosas se tranquilicen. Cuando las cosas se tranquilicen».
Todo iba a suceder siempre cuando las cosas se tranquilizaran, pero nunca lo hacían. Siempre había otra razón, otra obligación, otra prioridad que no me incluía. Pasé la Navidad sola por primera vez en 29 años. Compré un árbol pequeño y lo decoré yo misma, colgando adornos que Lucas y yo habíamos hecho juntos a lo largo de los años. Ángeles de papel de construcción de sus años de parvulario, renos con huellas de manos de primaria, fotos escolares en marcos con purpurina. Cada decoración era un fantasma de Navidades pasadas, un recordatorio de una relación que aparentemente había expirado sin mi notificación. La mañana de Navidad, encontré un regalo en la puerta de mi casa, claramente comprado online y entregado por un servicio de mensajería. Dentro del elegante envoltorio, había una canasta de regalo de spa genérica, el tipo de presente impersonal que le das a alguien que realmente no conoces. La tarjeta decía: «Feliz Navidad, mamá. Con cariño, Lucas e Isabel». Con cariño, una palabra tan pequeña para soportar un peso tan enorme y un vacío tan profundo. Me senté en mi salón rodeada de los escombros de mi solitaria mañana de Navidad, el hermoso papel de envolver que no podía disfrazar la vacuidad del gesto, la canasta de regalo llena de productos que nunca usaría porque olían a lástima y obligación, y finalmente entendí lo que estaba sucediendo. No estaba siendo rechazada activamente. Eso habría sido honesto, limpio, algo contra lo que podría luchar o al menos entender. En cambio, estaba siendo gestionada, tratada, reducida a un problema que debía resolverse con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia. Isabel había convertido mi relación con mi hijo en un asunto de servicio al cliente, y Lucas la estaba dejando hacerlo. La realización me golpeó como un impacto físico. Esto no se trataba de espacio o ajuste o la evolución natural de las relaciones familiares. Se trataba de reemplazo. Isabel no era solo la esposa de Lucas, era su nueva madre, su nueva familia, su nuevo todo. Y no había espacio en su vida perfectamente curada para la mujer que lo había criado. Miré a mi alrededor en mi piso, a las fotos de Lucas que cubrían cada superficie, a las obras de arte que me había hecho a lo largo de los años, a la vida que había construido enteramente alrededor de ser su madre. Y lo vi todo de manera diferente. No como un santuario a nuestro amor, sino como evidencia de mi propia patética incapacidad para construir una identidad más allá de la maternidad. Esa noche, me senté en la oscuridad y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Lloré por el adolescente que confiaba en mí con sus secretos. Lloré por el joven que solía darme las gracias por todo, que solía decir que yo era la persona más fuerte que conocía, pero sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que lo había dado todo a alguien que ahora actuaba como si ella nunca hubiera existido. El silencio en mi piso ya no era solo tranquilidad, era el sonido de una vida que había perdido su propósito, de un amor que ya no tenía a dónde ir. La primavera llegó con su habitual promesa de renovación, pero para mí se sintió como una burla. Mientras el mundo a mi alrededor florecía con nueva vida, yo me marchitaba de maneras que no creí posibles. Habían pasado 6 meses desde la boda, y me había convertido en una extraña en la vida de mi propio hijo. Decidí intentarlo una vez más. Se acercaba el cumpleaños de Lucas, el 15 de mayo, el día que había celebrado con más alegría que mi propio cumpleaños durante 29 años. Seguramente esto sería diferente. Seguramente no dejaría pasar su cumpleaños sin querer ver a la mujer que lo había traído a este mundo. Pasé semanas planeando. Investigué restaurantes, hice reservas, incluso le compré un regalo. Un libro sobre arquitectura que sabía que le encantaría, firmado por un autor que admiraba. Practiqué lo que diría cuando llamara, ensayando frases casuales que no sonaran desesperadas ni necesitadas. Cuando finalmente marqué su número, mis manos temblaban como las de una adolescente llamando a su primer amor. «Hola, mamá», dijo, y por un momento, escuché un eco de calidez en su voz. Quizás me había equivocado en todo. Quizás la distancia había sido solo estrés del nuevo matrimonio, periodo de ajuste, dolores de crecimiento normales. «Lucas, cariño, esperaba que pudiéramos celebrar tu cumpleaños juntos este año. Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Encontré un restaurante maravilloso en el centro». «En realidad, mamá», interrumpió, y escuché ese sonido familiar de fondo, la voz de Isabel.
cortante e inmediata. En realidad, ya tenemos planes. Isabel organizó una cena. Todos nuestros amigos estarán allí. Nuestros amigos, no sus amigos, sus amigos. Gente que yo nunca había conocido, que nunca conocería, que probablemente ni siquiera sabía que yo existía. Oh, dije, tragándome la decepción que sabía a cristal roto. Bueno, quizás podríamos almorzar más temprano ese día, solo una hora. Hubo una pausa, y pude escuchar una conversación amortiguada. Lucas había tapado el teléfono, pero aún podía distinguir el tono de Isabel, no las palabras, sino la cadencia inconfundible de alguien dando instrucciones. ¿Sabes qué, mamá? Estamos muy ocupados todo ese fin de semana, con la fiesta y todo. ¿Quizás podríamos hacer algo la semana siguiente? La semana siguiente. Siempre la semana siguiente. El mes siguiente. El año siguiente. Estaba viviendo en un estado perpetuo de aplazamiento, constantemente siendo programada para un futuro que nunca parecía llegar. Claro, dije, porque, ¿qué más podía decir? Cuando os venga bien. Pero sabía, incluso mientras lo decía, que la semana siguiente traería otra excusa, otra razón por la cual ver a su madre era inconveniente para la vida que estaba construyendo. 2 semanas después, los vi en el supermercado. Estaba comprando leche y pan, los básicos de la dieta de una persona solitaria, cuando vi a Lucas en la sección de frutas y verduras. Mi corazón dio un salto de alegría tan repentina que casi lo llamé como si estuviera viendo a un amigo perdido hace mucho tiempo. Estaba seleccionando manzanas con la cuidadosa atención de alguien que había sido entrenado en la excelencia doméstica. Isabel estaba a su lado, su mano descansando en su brazo con ese gesto posesivo que había llegado a reconocer. Estaba embarazada. La realización me golpeó como un impacto físico. La suave curva de su vientre, la forma en que la mano de Lucas ocasionalmente se desviaba para tocarlo, el brillo suave del que la gente siempre hablaba, pero que yo nunca había notado antes. Todo estaba allí, anunciando un futuro al que no había sido invitada a presenciar. Me quedé paralizada en el pasillo de los cereales, agarrando mi cesta de la compra con los nudillos blancos, viendo a mi hijo colocar tiernamente manzanas en una bolsa para la mujer que llevaba a mi nieto, un nieto del que no sabía nada, un bebé al que tendría suerte de conocer, y mucho menos de criar. Se movieron por la tienda con la fácil intimidad de la gente que lo comparte todo. Listas de la compra, chistes internos, un futuro que no tenía espacio para madres inconvenientes. Los seguí a distancia, no lo suficientemente cerca para ser notada, pero lo suficientemente cerca para observar este atisbo de la vida de la que había sido excluida. En un momento dado, Isabel dijo algo que hizo reír a Lucas, una risa real, la que recordaba de su infancia. El sonido me atravesó como un cuchillo, no porque fuera cruel, sino porque era alegre. Estaba feliz, completa, genuinamente feliz en un mundo que no me incluía. Los observé pagar juntos, observé la forma en que el cajero les sonreía, esta hermosa pareja joven esperando a su primer hijo, la imagen de todo lo que la sociedad española celebraba. Estaban viviendo una postal idílica de revista, y yo era solo una mancha en el fondo que estropeaba la composición. Caminaron hacia su coche, un todoterreno nuevo que nunca había visto, adecuado para sillas de seguridad y viajes familiares y todas las aventuras que compartirían sin mí. Mientras cargaban la compra, la mano de Isabel fue a su vientre de nuevo, y Lucas se inclinó para susurrar algo a su estómago. Me quedé en el aparcamiento sosteniendo mi patética bolsa de compra para una sola persona, y vi a mi hijo hablarle a mi nieto por primera vez. Un nieto que crecería pensando en la madre de Isabel como abuela, y en mí como ¿qué? ¿Una extraña que enviaba tarjetas de cumpleaños incómodas? ¿Una reliquia inconveniente del pasado de papá? Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a Lucas y lo confronté directamente. «Os vi en la tienda hoy», dije sin preámbulos cuando contestó. Silencio. Luego, «Oh, ¿por qué no saludaste?» «Porque parecía que no querías que te molestaran», dije, e inmediatamente me arrepentí de lo amarga que sonó mi voz. «Lucas, ¿vas a contarme lo del bebé? ¿O se suponía que debía averiguarlo por vigilancia de supermercado?» Otra pausa. Más conversación amortiguada. «Mamá, íbamos a contarte...» «¿Cuándo?», pregunté. «¿Después de que naciera el bebé? ¿Después de la graduación universitaria?
¿Cuándo exactamente iba yo a ser lo suficientemente importante como para que compartieras tus noticias conmigo? No es así, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Solo queríamos pasar el primer trimestre. Ya sabes cómo es. No, no sabía cómo era. Yo había sido madre soltera sin marido al que susurrar planes, sin familia con la que hacer estrategias. Cuando estaba embarazada de Lucas, se lo había contado a todo el mundo que quisiera escuchar porque él era lo más importante que me había pasado. Felicidades, dije, porque eso es lo que se supone que dicen las madres, incluso cuando sus corazones se están rompiendo. Me alegro por vosotros. Gracias, mamá. Estamos muy emocionados. Estamos. Siempre estamos. Nunca yo. Lucas se había esfumado tan completamente en su matrimonio que ya no existía como una persona individual con sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, su propia madre. Me gustaría ayudar, dije con cuidado, con el bebé. Sé que no soy mucho, pero podría hacer de canguro a veces, o ayudar con... Eso es muy dulce, mamá, dijo, y la condescendencia en su voz me hizo sentir como una niña ofreciéndose a ayudar con tareas de adultos. Pero la madre de Isabel ya está planeando mudarse cerca para cuando nazca el bebé. Está cogiendo una jubilación anticipada para ser abuela a tiempo completo. Abuela a tiempo completo. La madre de Isabel, una mujer a la que había conocido exactamente 2 veces, que me había mirado durante los preparativos de la boda como si yo fuera personal contratado, iba a ser la abuela, la verdadera abuela. Yo sería relegada a la categoría que crearan para los parientes inconvenientes, que no podían ser ignorados por completo. ¿Y yo? Pregunté, y odié lo pequeña que sonó mi voz. También serás abuela, mamá. Por supuesto que lo serás. Pero ambas sabíamos que no era cierto. Yo sería una abuela solo de nombre, alguien que existía en los márgenes de la vida de mi nieto, traída para visitas obligatorias y llamadas telefónicas superficiales. La madre de Isabel sería la que conocería el horario del bebé, la que tendría opiniones sobre la alimentación y el sueño y la disciplina. Ella sería la que estaría en la sala de partos, la que sostendría al bebé primero después de los padres, la cuyo consejo sería buscado y valorado. Yo tendría suerte de recibir un anuncio de nacimiento. Tengo que irme, dijo Lucas. Isabel necesita que le ayude a montar la habitación del bebé. Por supuesto que sí. Isabel siempre lo necesitaba para algo que no me involucraba. Después de colgar, me senté en mi piso oscuro y traté de imaginar la habitación que estaban creando juntos. Me imaginé a Lucas montando una cuna, con la misma cuidadosa atención que una vez había dedicado a construir fuertes de mantas en mi salón. Me imaginé a Isabel eligiendo colores y temas, tomando decisiones sobre el entorno donde mi nieto pasaría sus primeros días. Pensé en la habitación que yo podía ofrecer, el cuarto de invitados de mi piso que siempre había imaginado convertir algún día, la mecedora que había sido de mi madre, las nanas que recordaba de la infancia de Lucas. Pero mis ofrendas parecían modestas en comparación con lo que la familia de Isabel podía proporcionar: dinero, espacio, estatus y, lo más importante, la aprobación de Isabel. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia historia familiar, visible solo cuando la luz incidía justo, lo suficientemente sustancial como para proyectar una sombra, pero no lo suficientemente sólida como para importar. La soledad se estaba volviendo física ahora, un peso en mi pecho que dificultaba la respiración. Me encontré hablándole a las fotos de infancia de Lucas, manteniendo conversaciones con un niño pequeño que me había amado incondicionalmente. A veces me sorprendía poniendo 2 cubiertos en la mesa, olvidando por un momento que esos días habían terminado. Estaba desapareciendo, pieza por pieza, de la única vida que alguna vez había sabido vivir. El bebé llegó un martes de octubre, y me enteré por una publicación de Facebook. Estaba sentada en la biblioteca donde trabajaba a tiempo parcial, archivando devoluciones en la tranquila calma de la tarde, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Isabel había etiquetado a Lucas en una foto, un rostro diminuto y perfecto envuelto en una manta azul, con el pie de foto. Bienvenido al mundo, Benjamín Lucas Montero. Papá y mamá están tan enamorados. Abra bendecido Nonma, nuestro pequeño milagro. Abba, nuevos padres. Benjamín Lucas Montero, mi nieto, llamado en parte por su padre, el hijo que había criado sola, el niño por el que había sacrificado todo.
y me enteraba de su existencia a través de las redes sociales, como cualquier conocido al azar que seguía la vida online cuidadosamente curada de Isabel. Me quedé mirando ese diminuto rostro en la pantalla de mi teléfono, tratando de ver a Lucas en sus rasgos, tratando de sentir la conexión que se suponía que debían sentir las abuelas, pero solo podía pensar en cómo debería haber estado yo en esa habitación del hospital, en cómo debería haber sido una de las primeras personas en sostenerlo, en darle la bienvenida a nuestra familia. En cambio, estaba descubriendo mi propia carne y sangre a través de una foto filtrada de Instagram que ya había recibido docenas de emojis de corazón de extraños. La sección de comentarios estaba llena de felicitaciones de los amigos de Isabel, sus compañeros de trabajo, su familia extendida. Es precioso. Felicidades. Qué ganas de conocerlo. Todo el mundo parecía tener un lugar en el futuro de Benjamín, excepto la mujer que había dado a luz a su padre. Capturé la pantalla de la foto antes de poder detenerme, y luego inmediatamente me sentí patética por hacerlo. Así de desesperada me había vuelto, acaparando retazos digitales de mi propio nieto como un mendigo recogiendo monedas. Mi teléfono sonó 1 hora después. Por fin. ¿Mamá? La voz de Lucas sonaba exhausta, pero feliz, como se supone que suenan los padres primerizos. Quería llamarte para contarte. Ya lo sé, dije, y no pude evitar que el dolor se filtrara en mi voz. Lo vi en Instagram. Silencio. Luego. Oh, lo siento, mamá. Las cosas han estado muy locas. Los padres de Isabel volaron, y su hermana, y estaban pasando tantas cosas. Lo entiendo, dije, aunque no era cierto. Aunque no podía comprender cómo anunciar el nacimiento de tu hijo al mundo venía antes que llamar a tu propia madre. ¿Cómo está él? ¿Cómo estáis vosotros? Es perfecto, dijo Lucas, y por un momento su voz tuvo la misma maravilla que solía tener cuando descubría algo asombroso de niño. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, pulmones que definitivamente funcionan. Isabel lo hizo increíble. Fue muy fuerte. Isabel lo hizo increíble. Isabel fue fuerte. Escuché a mi hijo alabar a su esposa por dar a luz mientras yo estaba sola en una biblioteca, rodeada de historias de otras personas, invisible en la mía. ¿Cuándo puedo conocerlo?, pregunté, tratando de sonar casual, tratando de no sonar como si estuviera rogando por acceso a mi propio nieto. Otra pausa. Conversación amortiguada que se estaba convirtiendo en la banda sonora de mi relación con Lucas. Bueno, el médico quiere limitar las visitas durante las primeras semanas, dijo finalmente. Ya sabes, sistema inmunológico y todo eso. E Isabel todavía se está recuperando. Así que estamos manteniendo las cosas bastante tranquilas. Tranquilas. Excepto por la madre de Isabel, a quien podía escuchar arrullando de fondo. Excepto por la hermana de Isabel, cuya risa se filtraba a través de la línea telefónica. Excepto por todas las personas que pertenecían a la historia de Benjamín, mientras yo seguía siendo una forastera mirando hacia adentro. Por supuesto, dije. Solo házmelo saber cuando sea conveniente. Absolutamente, mamá. Quizás en unas semanas, cuando las cosas se tranquilicen. Cuando las cosas se tranquilicen. La eterna promesa que nunca se cumplía. Pasaron 3 semanas, luego 4, luego 6. Vi a Benjamín crecer a través de publicaciones de redes sociales como un extraño siguiendo a un bebé de celebridad. Primera sonrisa, primer baño, primer cambio de ropa. Isabel documentaba cada momento para su audiencia online, mientras yo seguía excluida de la vida real de mi nieto. Finalmente me rendí y compré un regalo. Un simple jersey azul que había tejido yo misma durante las largas y solitarias tardes, en las que no tenía nada más que hacer con mis manos. Lo envolví con cuidado y conduje hasta su casa, diciéndome que seguramente no rechazarían a una abuela que traía regalos para su primer nieto. Isabel abrió la puerta en pantalones de yoga y un jersey oversize, su pelo recogido en el estilo natural de las mujeres que se ven hermosas incluso cuando están agotadas. Detrás de ella, podía escuchar la voz de Lucas hablando en el tono alto y melifluo que la gente usa con los bebés. Marta, dijo, y de alguna manera logró que mi propio nombre sonara como un inconveniente. ¡Qué sorpresa! Traje algo para Benjamín, dije, sosteniendo el paquete envuelto como una ofrenda. Esperaba que quizás pudiera conocerlo. La sonrisa de Isabel era perfectamente educada y completamente fría. Es un detalle tan considerado. Pero está durmiendo ahora mismo, y realmente estamos tratando de seguir su horario.
Ya sabes lo importantes que son las rutinas para los bebés. Podía oírlo de fondo, no durmiendo, sino haciendo los pequeños ruidos de gorgoteo que hacen los recién nacidos cuando están despiertos y alerta. Me estaba mintiendo a la cara con la casual facilidad de alguien que ha tenido mucha práctica. ¿Quizás podría echarle un vistazo rápido? Pregunté, odiando lo desesperada que sonaba. Prometo que no lo despertaré. Solo quiero verlo un minuto. ¿Sabes?, dijo Isabel, sin moverse del umbral, sin invitarme a pasar. Creo que sería mejor si planeamos algo para la semana que viene, cuando estemos más preparados, cuando Lucas pueda estar aquí también. Lucas estaba allí, podía oír su voz, podía ver su sombra moviéndose en el salón, pero de alguna manera no estaba disponible para ver a su propia madre. Por favor, dije, y la palabra salió rota. Es mi nieto. Solo quiero sostenerlo una vez. Algo cambió en la expresión de Isabel, no un ablandamiento, sino algo más frío, más decidido. Marta, dijo, su voz adoptando el tono de alguien que se dirige a un niño difícil. Necesito que entiendas que el bienestar de Benjamín es lo primero. Su horario, su salud, su rutina, todo eso tiene que ser nuestra prioridad ahora mismo. Estoy segura de que puedes apreciar eso como madre que eres. Como madre que eres. La frase estaba diseñada para sonar inclusiva, pero se sintió como una bofetada. Estaba usando mi propia maternidad en mi contra, sugiriendo que una madre de verdad entendería por qué debían mantenerme alejada de mi nieto. Crié a Lucas sola, dije en voz baja. Sé cómo sostener a un bebé. Por supuesto que sí, dijo Isabel con esa sonrisa ensayada. Y estoy segura de que hiciste un trabajo maravilloso. Pero cada padre tiene que tomar sus propias decisiones sobre lo que es mejor para su hijo. Espero que puedas respetar eso. Me estaba despidiendo como a una vendedora a domicilio, cortés pero firme, dejando claro que era una intrusa sin llegar a decir las palabras. Detrás de ella, la voz de Lucas continuaba su suave murmullo hacia el bebé que no me permitían conocer. Le entregué el jersey envuelto, sabiendo que probablemente lo donaría a la caridad o lo tiraría. Para Benjamín, dije, cuando esté listo. Gracias, dijo, cerrando ya la puerta. Es muy considerado. Nos pondremos en contacto sobre una visita pronto. Me quedé en su umbral por un largo momento después de que la puerta se cerró, escuchando los sonidos de la vida familiar continuando sin mí. A través de la ventana, vislumbré a Lucas sosteniendo a Benjamín, meciéndolo suavemente mientras Isabel observaba con la expresión satisfecha de alguien cuyo mundo era exactamente como ella quería que fuera. Volviendo a casa, pasé por un parque infantil donde otras abuelas empujaban a sus nietos en los columpios, compartiendo snacks e historias y la fácil intimidad de las familias que pertenecen juntas. Pensé en todas las cosas que nunca haría con Benjamín, los cuentos de antes de dormir que no leería, las galletas que no hornearíamos juntos, la sabiduría que no me permitirían compartir. Esa noche, me senté en mi piso rodeada de todos los preparativos para el bebé que había hecho en secreto, los libros infantiles que había estado coleccionando, los álbumes de fotos que había preparado para llenar con fotos de mi nieto, la mecedora que había restaurado en anticipación de momentos tranquilos que nunca llegarían. Miré las fotos en mi repisa. Lucas de bebé, Lucas de niño, Lucas creciendo en este mismo piso que ahora parecía un museo de una vida que ya no importaba. En cada foto, me estaba mirando con amor, con confianza, con la certeza absoluta de que yo siempre sería la persona más importante en su mundo. Ahora ni siquiera podía acercarse a la puerta para saludar a la mujer que le había dado todo. Saqué mi teléfono y volví a abrir Instagram, navegando por la documentación perfecta de Isabel de su vida perfecta. Allí estaba Benjamín en su habitación, rodeado de juguetes caros y decoraciones de diseño. Allí estaba Lucas leyéndole un libro, su rostro suave con amor paternal. Allí estaba la madre de Isabel sosteniéndolo, con el pie de foto, el precioso niño de abuela, el precioso niño de abuela, no uno de los preciosos niños de la abuela, el precioso niño, la única abuela que importaba. Me estaba convirtiendo en una historia de fantasmas en mi propia familia, algo que solía existir, que la gente podría mencionar de pasada, pero que ya no tenía sustancia real. Un personaje que había cumplido su propósito en el primer acto, pero que ya no era necesario para el resto de la obra. El silencio en mi piso ya no era solo tranquilidad, era el sonido de un corazón rompiéndose tan lentamente
que cada grieta resonaba durante horas antes de que llegara la siguiente, pero todavía tenía algo de lo que se habían olvidado, algo que no podían quitarme, incluso si quisieran. Todavía me tenía a mí misma. El punto de inflexión llegó un jueves por la mañana de enero, cuando me desperté y no pude recordar la última vez que había hecho algo por mí. No algo relacionado con Lucas, no algo esperando recuperar su atención, no algo diseñado para hacerme más aceptable para la versión de familia de Isabel, sino algo simplemente porque yo quería. Estaba sentada a la mesa de la cocina con mi café de la mañana, mirando fijamente el calendario en la pared donde había estado marcando los días como un prisionero contando una sentencia. 3 meses desde el nacimiento de Benjamín. 3 meses esperando llamadas que nunca llegaron, planeando visitas que nunca sucedieron, comprando regalos que nunca serían entregados. Fue entonces cuando noté el folleto que había estado en mi mostrador durante semanas. Algo sobre oportunidades de voluntariado en el refugio Nuevos Horizontes, para mujeres y niños en el centro. Lo había recogido en la biblioteca y lo había olvidado, pero ahora parecía brillar con posibilidad a la luz de la mañana. El refugio Nuevos Horizontes busca voluntarios compasivos para ayudar a mujeres y niños en crisis. Decía, se proporciona formación. Todos los perfiles son bienvenidos. Marca la diferencia en la vida de alguien. Marcar la diferencia en la vida de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que había marcado la diferencia en la vida de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había necesitado para algo que importaba? Llamé al número antes de que pudiera cambiar de opinión. La mujer que contestó tenía una voz cálida. Su nombre era Pilar, y me explicó que siempre estaban buscando voluntarios que pudieran ayudar con todo, desde servir comidas hasta organizar donaciones, o simplemente sentarse con mujeres que necesitaban a alguien que las escuchara. Tenemos una sesión de orientación este sábado por la mañana, dijo. Nada lujoso, solo café y conversación sobre lo que hacemos aquí. ¿Te gustaría venir? Por primera vez en meses, dije sí a algo sin comprobar primero si interferiría con el horario de Lucas, si me haría no disponible para una llamada que de todos modos no llegaría. El refugio estaba ubicado en una casa señorial reconvertida en el límite del centro. Su desvanecida grandeza hablaba de días mejores, mientras su propósito actual hablaba de realidades más duras. La pintura se pelaba del porche envolvente, y el jardín necesitaba atención, pero las ventanas brillaban con luz cálida, y la puerta principal llevaba un cartel pintado a mano que decía, «Bienvenidos a casa». Dentro, el grupo de orientación era pequeño, 6 mujeres de diversas edades, todas con un aspecto ligeramente incierto, pero esperanzado. Pilar resultó ser una mujer de unos 60 años con pelo plateado y ojos que claramente lo habían visto todo, pero que de alguna manera mantenían su bondad. Las mujeres que vienen aquí, explicó, lo han perdido todo. A veces es por abuso, a veces por adicción, a veces solo por el tipo de mala suerte que le puede pasar a cualquiera. Llegan solo con lo que pueden llevar, y están tratando de reconstruir sus vidas enteras desde cero. Habló sobre los niños que vivían temporalmente en el refugio, niños que habían sido desarraigados de todo lo familiar, que necesitaban estabilidad y amabilidad, mientras sus madres descubrían cómo crear nuevas vidas para ellos. Habló sobre las necesidades prácticas, comidas, ropa, asistencia para la búsqueda de empleo, pero también sobre las emocionales, la necesidad de sentirse humanas de nuevo, la necesidad de ser escuchadas sin juicio. Lo más importante que ofrecemos, dijo Pilar, no es comida o refugio, aunque eso importa, es dignidad. Es tratar a las personas como si tuvieran valor incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. Dignidad. La palabra me golpeó como un reconocimiento. Yo sabía exactamente lo que se sentía al tener tu valor cuestionado, al ser tratada como un inconveniente en lugar de como una persona digna de respeto. Después de la orientación, me quedé a ayudar a servir el almuerzo. El comedor estaba lleno de mujeres y niños, sus historias escritas en ojos cansados y movimientos cautelosos. Algunas charlaban fácilmente con los voluntarios, mientras que otras comían en silencio, todavía cautelosas ante la amabilidad que podría ser arrebatada. Estaba rellenando vasos de agua cuando la noté. Una chica que no podía tener más de 19 años, sentada sola en una mesa de la esquina con un bebé que parecía tener la edad de Benjamín.
Tenía el tipo de belleza de rostro fresco que aún no había sido desgastada por las circunstancias que la habían traído hasta allí, pero sus ojos contenían un agotamiento que parecía demasiado profundo para alguien tan joven. ¿Más agua?, pregunté, acercándome a su mesa con la jarra. Me miró con la cautela de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente. Gracias, dijo en voz baja, su acento revelando una educación que no coincidía con sus circunstancias actuales. La bebé en sus brazos, una niña con cabello oscuro y ojos solemnes, me miró fijamente con la intensa concentración que a veces tienen los bebés, como si estuvieran tratando de averiguar si eres segura. Es preciosa, dije, y lo decía en serio. ¿Cómo se llama? Sofía, dijo la joven, y toda su cara se suavizó cuando miró a su hija. Sofía, tiene 4 meses. 4 meses. Solo un mes mayor que Benjamín, el nieto que solo había visto en fotografías. Soy Marta, dije, sentándome frente a ella sin ser invitada, siguiendo un instinto que no entendía completamente. Elena, respondió. Luego dudó antes de añadir, gracias por no preguntar por qué estamos aquí. Comprendí ese agradecimiento. Sabía lo que se sentía al ser reducida a tus circunstancias, al hacer que la gente te mirara y viera solo tus problemas en lugar de tu humanidad. Durante las semanas siguientes, me encontré volviendo al refugio todos los martes y jueves. Ayudé en la cocina, clasifiqué donaciones, jugué con los niños mientras sus madres asistían a entrevistas de trabajo o sesiones de terapia, pero sobre todo, me encontré atraída por Elena y Sofía. La historia de Elena surgió gradualmente, compartida en fragmentos durante momentos de tranquilidad cuando Sofía dormía la siesta y el comedor se vaciaba. Había sido estudiante universitaria estudiando educación cuando conoció al padre de Sofía, un hombre encantador que parecía perfecto hasta que el embarazo reveló su verdadera naturaleza. El abuso emocional comenzó lentamente. Luego se intensificó después del nacimiento de Sofía. Cuando empezó a amenazar a la bebé, Elena había empacado lo que pudo llevar y se fue solo con su hija y la ropa que llevaban puesta. Sigo pensando que debería haberlo sabido, dijo una tarde mientras doblábamos ropa donada juntas. Yo era lista, tenía planes, iba a ser profesora, ayudar a los niños a amar la lectura, pero de alguna manera terminé aquí, dependiendo de la caridad, incapaz de proporcionar siquiera un hogar adecuado para mi hija. Estás proveyendo para ella, dije con firmeza. La alejaste de alguien que la habría herido, la trajiste a un lugar seguro. Eso es lo que hacen las madres. Protegemos a nuestros hijos, incluso cuando nos cuesta todo. Elena me miró con sorpresa, como si la idea de que pudiera ser una buena madre a pesar de sus circunstancias nunca se le hubiera ocurrido. ¿Tienes hijos?, preguntó. La pregunta debería haber sido simple, pero abrió un pozo de sentimientos complicados. ¿Tenía hijos? Había dado a luz a un hijo, lo había criado, lo había amado, me había sacrificado por él. ¿Pero todavía lo tenía de alguna manera significativa? Tengo un hijo, dije finalmente. Tiene 29 años. Está casado. Acaba de tener un bebé. ¡Oh, eres abuela! El rostro de Elena se iluminó con genuino placer. Eso debe ser maravilloso. Apuesto a que mimas terriblemente a tu nieto. Abrí la boca para estar de acuerdo, para mantener la cortés ficción de que mi vida familiar era normal y feliz. Pero algo en la honestidad de Elena, en el coraje que le había costado reconstruir su vida de la nada, me hizo querer decir la verdad. Nunca he conocido a mi nieto, dije en voz baja. Su madre, mi nuera, no cree que yo sea adecuada para su vida. Elena me miró con el tipo de shock que viene de reconocer un dolor que nunca esperaste encontrar. Pero eres su abuela. Tienes derechos. No legales, dije, y aparentemente tampoco morales. Mi hijo está de acuerdo con su esposa en que yo no soy necesaria para su familia. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 mujeres que habían sido descartadas por las personas que se suponía que debían amarlas más. Lo siento, dijo Elena finalmente. Eso es horrible. No puedo imaginar. Después de todo lo que debiste haber hecho por él, pensé que el amor era suficiente. Dije, pensé que si lo amaba perfectamente, si sacrificaba todo por él, crearía un vínculo que no podría romperse. Me equivoqué. No, dijo Elena con ferocidad. No te equivocaste al amarlo. Él se equivoca al desechar eso. Su certeza me sorprendió. Aquí estaba una chica de 19 años que lo había perdido todo, defendiendo mi derecho a ser amada por mi propio hijo.
Su indignación en mi nombre se sintió como un regalo que no había sabido que necesitaba. ¿Sabes lo que he aprendido aquí?, continuó Elena, meciendo suavemente a Sofía mientras la bebé comenzaba a quejarse. He aprendido que a veces la familia que eliges es mejor que la familia con la que naces. Pilar me trata más como a una hija de lo que mi propia madre jamás hizo. Las otras mujeres aquí se preocupan más por el bienestar de Sofía de lo que su propio padre jamás hizo. Miró alrededor del comedor del refugio, donde las mujeres estaban limpiando después del almuerzo, ayudándose mutuamente con el cuidado de los niños, compartiendo recursos y aliento. Este lugar me enseñó que mi valor no depende de que otras personas lo reconozcan, dijo. Soy una buena madre, lo admita o no el padre de Sofía. Soy una mujer inteligente, lo crea o no mi familia. Y tú eres una madre y abuela amorosa, lo aprecie o no tu hijo. Esa noche, me acosté pensando en las palabras de Elena. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que podía hacer para recuperar el amor de Lucas. No estaba planeando estrategias para hacerme más aceptable para Isabel. No estaba catalogando mis fracasos como madre ni preguntándome qué había hecho mal. En cambio, estaba pensando en la mujer que había sido antes de definirme completamente a través de mi relación con mi hijo. La mujer que lo había criado sola, que había trabajado en varios empleos, que había sido lo suficientemente fuerte como para construir una vida de la nada cuando su padre nos abandonó. Esa mujer todavía estaba dentro de mí en algún lugar. Simplemente había sido enterrada bajo años de intentar ser perfecta para alguien que ya no quería su perfección. Había pasado tanto tiempo mirando hacia atrás, lamentando lo que había perdido, que había olvidado mirar hacia adelante, hacia lo que aún podría llegar a ser. A la mañana siguiente, llamé al refugio y pregunté si necesitaban voluntarios adicionales para el turno de noche. No era venganza, no era una estrategia para recuperar a nadie, era solo el primer paso para recordar quién era yo cuando nadie más estaba mirando. 6 meses después de mi trabajo en el refugio, algo fundamental había cambiado dentro de mí. Todavía pensaba en Lucas todos los días, todavía sentía el dolor de extrañar a mi nieto, pero la urgencia desesperada se había desvanecido. Ya no pasaba mis noches ensayando llamadas que podría hacer o planeando regalos que nunca serían apreciados. En cambio, me encontraba esperando mis turnos de voluntariado, las conversaciones con Elena mientras se preparaba para su examen de graduación, las pequeñas victorias que celebrábamos cuando las mujeres encontraban trabajo o conseguían sus propios pisos. Elena se había convertido en una especie de hija para mí, y Sofía como la nieta que se me permitía amar libremente. Le había enseñado a Sofía a dar palmas, había estado allí para su primera comida sólida, la había acunado para dormir durante los turnos de noche cuando Elena estaba en sesiones de terapia. No eran momentos robados o concesiones a regañadientes, eran regalos libremente dados y recibidos con gratitud. ¿Sabes?, dijo Elena una noche mientras veíamos a Sofía jugar con bloques en el salón del refugio. Eres la abuela que siempre esperé que Sofía tuviera. Paciente, amable, presente. Ella se ilumina cuando te ve. Las palabras llenaron un vacío en mi pecho que casi había olvidado que existía. Ser querida, ser valorada, ser vista como un regalo en lugar de una carga. Estos eran sentimientos a los que casi había renunciado. Vosotras dos me habéis salvado de maneras que nunca entenderás, le dije honestamente. Estaba desapareciendo antes de venir aquí, volviéndome invisible en mi propia vida. Bueno, definitivamente no eres invisible aquí, se rió Elena, señalando alrededor de la habitación donde varias otras mujeres leían o charlaban en voz baja. Pilar dice que eres la voluntaria más fiable que han tenido, y la señora Lee dice que eres la única persona que consigue que su nieto coma verduras. La señora Lee era una anciana china que había huido de un yerno abusivo con su nieto de 3 años. Hablaba poco español, pero de alguna manera ella y yo habíamos desarrollado una comunicación que trascendía el idioma. Yo había aprendido a cocinar platos chinos sencillos para el niño, y ella me había enseñado nanas en mandarín que parecían calmar a cualquier niño quisquilloso. El refugio se había convertido en mi verdadera familia, lleno de mujeres que entendían la pérdida y la resiliencia de maneras que mi vida anterior nunca había requerido. Compartimos recursos, celebramos pequeñas victorias y nos apoyamos mutuamente a través de los contratiempos sin juicio ni condiciones.
Fue durante este período de estabilidad recién encontrada que comencé a notar señales de que mi antigua vida estaba experimentando su propia turbulencia. El primer indicio llegó a través del Instagram de Isabel, que todavía revisaba ocasionalmente, no con el hambre desesperada que solía sentir, sino con la distante curiosidad que podrías tener sobre un programa de televisión que solías ver. Sus publicaciones se habían vuelto menos frecuentes y más forzadas. Las sonrisas parecían tensas, los pies de foto más cortos y menos entusiastas. Luego vi a Lucas en el supermercado de nuevo, pero esta vez estaba solo, empujando un carrito con los movimientos mecánicos de alguien que pasa por la rutina. Parecía mayor que sus 29 años, su rostro cargando con el peso de un agotamiento que era más profundo que la simple falta de sueño. Cuando alargó la mano para coger una caja de cereales, noté que sus manos temblaban ligeramente. Casi me acerqué a él. Por un momento, mis viejos instintos se activaron. El deseo de consolarlo, de preguntarle qué estaba mal, de ofrecerle cualquier ayuda que pudiera necesitar. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de estar en el umbral de su casa con un regalo para Benjamín, siendo despedida como una vendedora no deseada. Quizás fue la comprensión que había adquirido sobre la dignidad y la valía personal durante mis meses en el refugio. O quizás fue simplemente que ya no era la misma mujer que perseguiría a alguien que había dejado claro que no la quería. 2 semanas después, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Yo estaba leyendo en la cama, disfrutando del lujo de un buen libro y de una soledad que ya no se sentía como aislamiento. Cuando vi el nombre de Lucas en la pantalla, mi primera reacción no fue alegría ni esperanza, sino cautela. ¿Mamá? Su voz sonaba mal, tensa y aguda, como una cuerda de guitarra demasiado tensada. Lucas, es tarde. ¿Está todo bien? Hubo una larga pausa, y escuché algo que sonó como un sollozo ahogado. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Sé que es tarde, pero de verdad necesito hablar con alguien. La antigua yo habría dicho que sí de inmediato. Se habría apresurado a preparar café, ordenar el piso y disponerse para el regreso de mi hijo pródigo. Pero la nueva yo, la mujer que había aprendido su valor en un refugio para mujeres desplazadas, se encontró haciendo una pregunta que habría sido impensable hace un año. ¿Y qué pasa con Isabel? ¿No deberías estar hablando con tu esposa? Otra pausa, más larga esta vez. Isabel y yo estamos teniendo algunos problemas. Ella piensa que debería manejar las cosas por mi cuenta. Dice que hablar contigo que no sería bueno para nuestro matrimonio. Ahí estaba. Incluso en crisis, incluso cuando me necesitaba, Lucas seguía filtrando todo a través de la aprobación de Isabel. No estaba llamando porque me extrañara o porque se hubiera dado cuenta de lo que había desechado. Estaba llamando porque su esposa le había fallado temporalmente, y yo era el plan de emergencia. Ya veo, dije con calma. ¿Y qué te hace pensar que estoy disponible para ser tu sistema de apoyo de emergencia? La pregunta pareció paralizarlo en silencio. En toda su vida yo nunca había sido otra cosa que inmediata e incondicionalmente disponible. La idea de que pudiera tener límites, de que pudiera requerir algo más que desesperación para abrir mi puerta, aparentemente nunca se le había ocurrido. Mamá, yo de verdad necesito a alguien ahora mismo. No tengo a nadie más. No tienes a nadie más porque elegiste no tener a nadie más, dije, y mi voz era firme de una manera que me sorprendió. Decidiste que no era lo suficientemente importante como para incluirme en tu vida. No has llamado en meses, nunca me has dejado conocer a mi nieto. Has dejado muy claro que no importo en tu familia. Eso no es así, dijo, pero no había convicción en su voz. Entonces, ¿cómo es, Lucas? Explícame cómo una madre pasa de ser la persona más importante en la vida de su hijo a alguien que se entera del nacimiento de su nieto por Instagram. Lo escuché llorar entonces, lágrimas reales, no la emoción controlada que había estado tratando de mantener. El sonido me rompió el corazón, pero no quebró mi determinación. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Sé que me equivoqué, sé que te hice daño, pero ya no sé qué hacer. Todo se está cayendo a pedazos, y yo solo necesito a mi madre. Necesitaba a su madre. Después de meses de tratarme como a una extraña inconveniente, de repente necesitaba a su madre. Pero yo no era la misma madre que él había descartado. Había aprendido cosas sobre mí misma durante nuestra separación.
Había descubierto fortalezas que no sabía que poseía. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sin aceptar verlo, pero sin colgar tampoco. Benjamín ha estado enfermo, dijo, las palabras saliendo apresuradas. Muy enfermo. Lleva 2 semanas en el hospital con algún tipo de infección. Los médicos no están seguros de lo que tiene, e Isabel me culpa porque quise llevarlo al parque el mes pasado cuando tenía un poco de resfriado. Dice que no entiendo a los niños, que tomo malas decisiones, que soy igual que... Se detuvo bruscamente. ¿Igual que qué, Lucas? Igual que tú, susurró. Dice que tomo el mismo tipo de malas decisiones que tú siempre tomaste, que soy débil como tú lo fuiste. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, llevando años de veneno de Isabel, finalmente hablado en voz alta. Todo este tiempo, ella no solo me había estado excluyendo de su vida, sino que había estado destruyendo sistemáticamente la percepción que Lucas tenía de mí, convirtiendo cada elección que había tomado como madre soltera en evidencia de insuficiencia. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y qué piensas tú, Lucas? ¿Crees que fui débil? ¿Crees que las decisiones que tomé al criarte fueron malas? Otra larga pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas audible. No, dijo. No, mamá. Fuiste increíble. Me diste todo. Trabajaste tan duro y nunca te quejaste, y siempre me hiciste sentir amado y seguro. No sé por qué la dejé, no sé cómo lo olvidé. Lo olvidaste porque era más fácil que enfrentarte a ella, dije. Lo olvidaste porque elegirme a mí habría significado conflicto en tu matrimonio, y decidiste que yo no valía la pena como para luchar por mí. La verdad de esas palabras se instaló entre nosotros como una piedra cayendo en agua quieta, creando ondas que llegarían a las orillas de todo lo que habíamos sido el uno para el otro. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón, y no sé cómo arreglarlo. Por primera vez en nuestra conversación, sentí que algo se ablandaba en mi pecho. No el perdón, eso tomaría tiempo y prueba de cambio, pero sí el reconocimiento del hombre que había criado, enterrado bajo el marido que Isabel había intentado crear. Yo tampoco lo sé, dije con honestidad. Pero sé que no se puede arreglar con una sola llamada telefónica porque tienes problemas matrimoniales. No se puede arreglar porque de repente necesitas algo de mí. Si me quieres de vuelta en tu vida, Lucas, tiene que ser porque quieres que esté, no porque necesites un plan de emergencia. Si quiero que vuelvas, dijo con urgencia. Te echo tanto de menos, mamá. Extraño hablar contigo. Extraño tus consejos. Extraño sentir que tengo una familia que realmente me ama por quien soy en lugar de por quien quieren que sea. Las palabras eran correctas, pero había aprendido a escuchar lo que yacía debajo de ellas, y bajo la desesperación de Lucas, todavía escuchaba la suposición de que estaría disponible cada vez que él decidiera que estaba listo para recuperarme. Benjamín, dije, ¿cómo está realmente? Va a estar bien, dijo Lucas. Los médicos descubrieron lo que tenía ayer. Era solo una infección bacteriana que necesitaba el antibiótico correcto. Debería volver a casa en un par de días. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por otra realización. Lucas me había llamado después de que la crisis había pasado, cuando Benjamín estaba a salvo. Incluso en su momento de mayor necesidad, no había pensado en incluirme hasta que la emergencia había terminado. Me alegro de que vaya a estar bien, dije. Pero Lucas, necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que dejaste atrás. He construido una vida que no gira en torno a esperar a que me necesites. ¿Qué quieres decir? Pensé en Elena y Sofía, en la señora Lee y su nieto, en todas las mujeres del refugio que habían aprendido a valorarse independientemente del reconocimiento de cualquier otra persona. Quiero decir que ya no estoy sentada aquí esperando tu llamada. No estoy planificando mi vida en torno a la posibilidad de que quieras que vuelva. He encontrado lugares donde se me valora, donde se me necesita, donde marco la diferencia, y no voy a renunciar a eso solo porque hayas decidido que cometiste un error. El silencio que siguió fue diferente de los otros. No era Lucas calculando lo que Isabel aprobaría, o luchando por encontrar palabras que no ofendieran a nadie. Era el silencio de alguien que confronta las consecuencias de decisiones que no puede deshacer. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó finalmente. ¿Significa? Dije con cuidado, que si quieres una relación conmigo, tendrás que ganártela. De la misma manera que cualquiera se gana una relación, con tiempo, con constancia,
con pruebas de que valoras lo que estás pidiendo. ¿Y si lo hago? ¿Si demuestro que he cambiado? Miré alrededor de mi pequeño piso, a las fotos de los niños del refugio en mi nevera, a la pila de libros que estaba leyendo para mejorar mis habilidades de voluntariado, a la vida que había construido a partir de las cenizas de la que él había quemado. Entonces ya veremos, dije. Pero Lucas, esta vez, no puedes desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Esta vez, no puedes elegir la comodidad de Isabel por encima de mi dignidad. Si me quieres en tu vida, vengo como un paquete completo con mi valor intacto. Después de colgar, me senté en la tranquilidad de mi piso y esperé a sentir la familiar esperanza de que tal vez todo volvería a ser como antes. Pero esa esperanza no llegó. En cambio, sentí algo mucho más poderoso, la certeza de que nunca más me conformaría con ser el último recurso de alguien. Pasaron 3 semanas después de la desesperada llamada de Lucas, y no supe nada más de él. Una parte de mí se preguntó si había sido demasiado dura, si había perdido mi única oportunidad de reconstruir nuestra relación, pero la parte más grande de mí, la parte que se había fortalecido en el refugio, que había aprendido la diferencia entre el amor y la complacencia, sabía que había hecho lo correcto. Estaba en el refugio un jueves por la noche, ayudando a Elena a estudiar para su examen de matemáticas, mientras Sofía jugaba a nuestros pies, cuando Pilar se acercó con una expresión que no pude descifrar del todo. «Marta», dijo en voz baja, «hay alguien aquí para verte, un joven. Dice que es tu hijo». Mi corazón dio un pequeño vuelco, pero mantuve mi voz firme. «¿Dijo lo que quería? Solo que necesitaba hablar contigo. Está en la recepción y tiene un bebé con él. Benjamín». Lucas había traído a Benjamín. Los encontré sentados en el sofá desgastado en la entrada del refugio. Lucas parecía aún más agotado que en el supermercado, su ropa arrugada y su pelo despeinado. Pero fue la visión de Benjamín lo que me cortó la respiración. 10 meses ya, sentado en el regazo de su padre y mirando a su alrededor con la brillante curiosidad que poseen todos los bebés sanos. Era precioso. Pelo oscuro como el que tenía Lucas de bebé, ojos marrones serios que estudiaban todo con intensidad. Llevaba un pequeño jersey azul que no reconocí y jeans diminutos que lo hacían parecer una persona en miniatura, en lugar de solo un bebé. «Mamá», dijo Lucas cuando me vio, y su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Hola, Lucas». Me senté frente a ellos, manteniendo la distancia que se sentía necesaria. «¿Qué te trae por aquí?» «Quería que conocieras a Benjamín», dijo simplemente. «Y quería que él conociera a su abuela». Las palabras deberían haberme llenado de alegría, pero había aprendido a ser cautelosa con los regalos que venían con precios ocultos. «¿Sabe Isabel que estás aquí?» El rostro de Lucas se arrugó ligeramente. «Isabel y yo nos separamos ayer. Ella se llevó a Benjamín a casa de sus padres, pero yo lo tengo por la tarde. Ella no sabe que lo traje aquí. Ya veo». Estudié el rostro de mi hijo, buscando señales de manipulación o desesperación. Pero lo que vi era diferente. Algo que parecía remordimiento genuino, mezclado con un tipo de honestidad exhausta que no había visto en él en años. Benjamín eligió ese momento para acercarse a mí, su pequeña mano abriéndose y cerrándose en el gesto universal del bebé, pidiendo que lo carguen. La visión casi desarma mi determinación. «¿Puedo?», pregunté, no queriendo asumir nada. Lucas asintió, y con cuidado tomé a mi nieto en mis brazos por primera vez. Era más pesado de lo que esperaba, sólido, cálido y real de una manera que las fotos de Instagram nunca podrían transmitir. Olía a jabón de bebé y a ese aroma indefinible que llevan todos los niños sanos, el olor a posibilidad e inocencia. Benjamín estudió mi rostro con seria concentración. Luego de repente sonrió, una sonrisa real que arrugó sus ojos y mostró sus pocos dientes. Mi corazón se abrió de la mejor manera posible. «Es perfecto», susurré, incapaz de evitar que la emoción se filtrara en mi voz. «Se parece a ti a esa edad», dijo Lucas en voz baja. Los mismos ojos, la misma forma de observar todo como si estuviera tratando de descubrir cómo funciona el mundo. Durante unos minutos, nos sentamos en cómoda quietud mientras Benjamín exploraba mi rostro con sus dedos, tiraba de mi cabello y hacía los pequeños sonidos de balbuceo que los casi niños usan para comunicarse. Se sentía natural, correcto, como algo que debería haber sucedido hace meses. «Mamá», dijo Lucas finalmente,
necesito contarte algunas cosas. Cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Levanté la vista de Benjamín, que se había acomodado satisfecho en mi regazo y estaba examinando los botones de mi chaqueta. Te escucho. Lucas respiró hondo, como alguien que se prepara para sumergirse en agua fría. Cuando te llamé hace 3 semanas, me preguntaste si pensaba que eras débil, si pensaba que las decisiones que tomaste al criarme eran malas. Dije que no, pero necesito que entiendas lo equivocado que estuve al permitir que Isabel me convenciera de lo contrario. Se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas. Trabajaste en 3 sitios para que yo pudiera ir a clases de piano. Me llevaste a cada entrenamiento de fútbol a pesar de que tu coche se caía a pedazos y no podías pagar la gasolina. Cuando estaba enfermo, te quedabas despierta toda la noche cuidándome a pesar de que tenías que trabajar a la mañana siguiente. Cuando papá se fue, nunca me hiciste sentir que fuera mi culpa o que yo fuera una carga. Benjamín había encontrado el pequeño crucifijo de oro que llevaba alrededor del cuello y estaba tratando de metérselo en la boca. Lo extraje suavemente de sus dedos mientras escuchaba las palabras de Lucas. Lo sacrificaste todo por mí. Continuó. Su voz se hizo más fuerte. Tu vida social, tus perspectivas de carrera, probablemente relaciones con hombres que podrían haberte hecho feliz. Me diste todo lo que tenías y nunca pediste nada a cambio, excepto que yo fuera la mejor persona que pudiera ser. Lucas, no, por favor, déjame terminar. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Isabel me dijo que eras pegajosa, que no podías soltarme, que las familias sanas tienen límites. Me hizo sentir culpable por amarte, como si querer pasar tiempo contigo fuera de alguna manera traicionar mi matrimonio. Benjamín había pasado de mi collar y ahora estaba fascinado por mis pendientes. Lo ajusté en mi regazo, maravillándome de lo perfectamente que encajaba contra mí, lo natural que se sentía abrazarlo. Dijo que no entendías nuestra nueva vida, que intentarías interferir con nuestra crianza, que mimarías a Benjamín y socavarías nuestra autoridad. Hizo que pareciera que protegerlo de ti era parte de ser un buen padre. El dolor en su voz era real, pero también lo era el mío. Estas no eran solo palabras hirientes, eran las justificaciones que él había usado para excluirme de los momentos más importantes de su vida. «¿Y le creíste?», dije en voz baja. Quería creerle porque era más fácil que enfrentarme a ella, porque admitir que estaba equivocada habría significado admitir que la estaba dejando lastimar a la persona que más incondicionalmente me había amado en toda mi vida. Benjamín se había puesto quejumbroso y se frotaba los ojos, la señal universal de que un bebé necesita una siesta. Sin pensarlo, me levanté y comencé el suave movimiento de balanceo que es natural para cualquiera que haya calmado a un niño. Inmediatamente se acomodó contra mi hombro con un suspiro de satisfacción. Cuando Benjamín se puso enfermo, continuó Lucas, viendo a su hijo encontrar consuelo en mis brazos, e Isabel me culpó por cada decisión que tomé. Me di cuenta de lo que había perdido. Tú nunca me culpaste por nada, incluso cuando cometí errores, incluso cuando te decepcioné, siempre creíste que yo era fundamentalmente bueno y que podía hacerlo mejor. Sentí que la respiración de Benjamín se ralentizaba mientras se acercaba al sueño. Abrazarlo se sintió como sostener un pedazo de mi corazón que había estado perdido durante demasiado tiempo. Los padres de Isabel vinieron al hospital, dijo Lucas. Se hicieron cargo de todo. Hablaron con los médicos, tomaron decisiones sobre su cuidado. Actuaron como si yo fuera incompetente para cuidar a mi propio hijo, y me di cuenta de que así es como te había tratado a ti, como si fueras incompetente para ser parte de la vida de tu propio nieto. ¿Dónde nos deja esto, Lucas?, pregunté, todavía meciéndome suavemente con Benjamín. ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero recuperar tu confianza, dijo sin dudar. Quiero ser el hijo que merecías todo el tiempo. Quiero que Benjamín conozca a su abuela. No solo que sepa de ti, sino que realmente te conozca. Quiero que se sienta tan amado y seguro contigo como yo lo hice cuando crecía. ¿Y Isabel? El rostro de Lucas se endureció ligeramente. Isabel tomó su decisión cuando me dio un ultimátum. Dijo que podía tener una relación contigo o podía tener un matrimonio con ella, pero no ambas. Dijo que si traía a Benjamín a verte, solicitaría el divorcio y pelearía por la custodia total. Se me heló la sangre. Lucas, no puedes arriesgarte a perder a Benjamín. No puedo arriesgarme a que crezca sin conocerte, interrumpió.
No puedo arriesgarme a que se pierda el tipo de amor que me diste. Y no puedo vivir conmigo mismo, sabiendo que elegí mi propia comodidad por encima de hacer lo correcto. Benjamín se había dormido en mis brazos, su pequeña mano acurrucada contra mi hombro. Mirando su rostro pacífico, sentí una feroz protección que no había experimentado desde que Lucas era pequeño. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Ahora pelearé por la custodia compartida. Ahora me aseguraré de que Benjamín tenga acceso a ambas partes de su familia. Ahora dejaré de permitir que otras personas decidan quién puede amar a mi hijo. Lucas se puso de pie y caminó hacia donde yo estaba con Benjamín. Por un momento, ambos miramos al niño dormido, y vi algo en el rostro de mi hijo que no había visto en años. Determinación mezclada con paz, como si finalmente hubiera descubierto quién quería ser. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que no merezco el perdón. Sé que te hice daño de maneras que no se pueden deshacer, pero si me lo permites, quiero pasar el tiempo que me quede asegurándome de que sepas lo agradecida que estoy por todo lo que me diste». Benjamín se movió ligeramente en mis brazos, y miré el rostro de Lucas. Realmente lo miré, por primera vez en más de un año. Lo que vi allí no era el hombre desesperado que me había llamado hace 3 semanas, suplicando apoyo de emergencia. Este era alguien que había tomado una decisión consciente de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. «No será fácil», dije en voz baja. «Reconstruir la confianza lleva tiempo». «Lo sé», dijo. «Pero mamá, tengo tiempo, y finalmente he puesto mis prioridades en orden». Como si respondiera a nuestra conversación, Benjamín abrió los ojos y miró de un lado a otro entre Lucas y yo, con la solemne sabiduría que a veces parecen poseer los bebés. Luego sonrió, una sonrisa que nos incluía a ambos, que parecía decir que sabía exactamente dónde pertenecía. Por primera vez en más de un año, le sonreí a mi hijo sin reservas, no porque todo estuviera arreglado, sino porque algo roto finalmente había comenzado a sanar. «Bueno, entonces», dije, ajustando a Benjamín en mis brazos, «supongo que será mejor que empecemos». Afuera de las ventanas del refugio, podía ver a los otros voluntarios preparándose para el servicio de cena. Elena probablemente se preguntaba a dónde había ido, pero por este momento, de pie en la recepción con mi hijo y mi nieto, sentí la profunda satisfacción de una vida que finalmente estaba completa de nuevo. No porque Lucas hubiera vuelto a mí, sino porque me había convertido en alguien por quien valía la pena volver. 6 meses después, estaba sentada en mi piso un domingo por la mañana, viendo a Benjamín dar sus primeros pasos inestables entre la mesa de centro y el sofá. Con 15 meses, se había convertido en un elemento fijo en mi vida, no a través de negociaciones desesperadas o momentos robados, sino a través del ritmo natural de una familia que había aprendido a funcionar con amor y respeto. «Abuela, abuela», llamó, su vocabulario limitado, pero su significado cristalino. Quería que lo atrapara, que celebrara su logro, que fuera parte de su mundo de la manera en que las abuelas estaban destinadas a hacerlo. Lucas se sentó en mi sofá, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. El divorcio se había finalizado 2 meses antes, y aunque no había sido fácil, había sido necesario. Isabel había luchado por la custodia total, pintando a Lucas como un padre no apto influenciado por su madre, inestable. Pero el tribunal había visto a través de sus manipulaciones, especialmente cuando varios testigos testificaron sobre el abuso emocional al que había sometido tanto a Lucas como a mí. «Realmente está mostrando sus verdaderos colores ahora», dijo Lucas, desplazándose por su teléfono para mostrarme la última publicación de Isabel en redes sociales. Una imagen cuidadosamente elaborada de ella misma, luciendo fuerte e independiente, con un pie de foto sobre eliminar personas tóxicas de tu vida por el bienestar de tu hijo. «No leas eso», le aconsejé, levantando a Benjamín mientras se acercaba a mí. «Está tratando de reescribir la historia para hacerse la víctima. Déjala. La gente que importa sabe la verdad». Y lo sabían. Los amigos de Lucas, los que lo habían conocido antes de Isabel, me habían dado la bienvenida a su vida con calidez y disculpas por su propio silencio durante los años de mi exilio. Sus compañeros de trabajo, que solo habían conocido a Isabel brevemente, parecían aliviados de que el hombre tenso e infeliz que habían conocido estuviera siendo reemplazado por alguien que sonreía fácilmente y hablaba con orgullo de su madre y su hijo.
Benjamín se acomodó en mi regazo con un libro de imágenes, señalando a los animales y haciendo sus aproximaciones de sus sonidos. Este se había convertido en nuestro ritual dominical: desayuno juntos, tiempo de juego, historias y la cómoda domesticidad que se me había negado durante tanto tiempo. «Mamá», dijo Lucas, dejando su teléfono, «necesito contarte algo». Levanté la vista del libro, donde Benjamín señalaba con entusiasmo a una vaca y decía «Mu», con gran satisfacción. «Elena me llamó ayer», continuó. «Quería agradecerte por escribir esa carta de recomendación para su solicitud universitaria». Elena había sido aceptada en el programa de educación de la universidad pública, con una beca completa que le permitiría perseguir su sueño de ser profesora mientras criaba a Sofía. Se había mudado a una vivienda de transición y estaba trabajando a tiempo parcial en una guardería, construyendo el tipo de vida independiente que parecía imposible cuando la conocí. «No necesitaba llamarte para agradecerme», dije. «Fue un honor escribirla. Va a ser una profesora excelente». «También me contó algo más», dijo Lucas, su voz adoptando un tono más serio. «Dijo que cuando te conoció, eras la persona más triste que jamás había visto, que parecías alguien que había olvidado que tenía valor». Benjamín había pasado de la vaca y ahora estaba haciendo elaborados ruidos de monstruo ante una imagen de un dragón amistoso. Besé la parte superior de su cabeza, maravillándome de cómo la afecto fluía tan naturalmente entre nosotros. «Dijo que verte transformarte durante el último año y medio fue como ver a alguien volver a la vida», continuó Lucas. «Dijo que le enseñaste que la fuerza no se trataba de nunca caer, sino de levantarse y construir algo mejor con los pedazos». Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud por el viaje que me había traído hasta aquí. «Elena me dio más de lo que yo jamás le di a ella», dije honestamente. «Ella y Sofía me recordaron que el amor no tiene que ganarse ni negociarse. A veces es simplemente dado libremente. Como el amor que me diste a mí», dijo Lucas en voz baja. «Todos esos años en que no lo aprecié, no lo merecí. Ni siquiera lo reconocí. Tú seguiste amándome de todos modos». Benjamín había terminado con su libro y ahora estaba bajando de mi regazo para investigar un camión de juguete que Lucas había traído. Lo observamos en cómoda quietud, ambos entendiendo que estábamos presenciando algo precioso. Un niño que se sentía completamente seguro y amado, que sabía sin dudar que los adultos en su vida lo protegerían y nutrirían. «Recibí otra carta del abogado de Isabel ayer», dijo Lucas finalmente. «¿Ah, sí?» Mantuve mi voz neutral, aunque sentí la familiar opresión en mi pecho que venía con cualquier mención de los continuos intentos de Isabel de interrumpir nuestras vidas. «Quiere revisar el acuerdo de custodia. Afirma que Benjamín está siendo expuesto a influencias inapropiadas porque pasa tiempo aquí». La antigua yo habría entrado en pánico, habría comenzado a planificar formas de hacerme más aceptable, se habría preocupado de que amar a mi nieto demasiado libremente fuera de alguna manera incorrecto, pero la mujer en la que me había convertido solo sintió una irritación cansada. «¿Y qué dijo tu abogado?» «Que los intentos de Isabel de alienar a Benjamín de su familia paterna están siendo bien documentados y que cada moción frívola que presenta en realidad fortalece nuestro caso». Lucas sonrió sombríamente. «Resulta que los jueces no aprecian que uno de los padres intente usar a un niño como arma contra la familia del otro progenitor». Benjamín había descubierto que su camión de juguete hacía ruido cuando presionaba un botón, y estaba encantado con esta revelación. Sus chillidos de alegría llenaron mi piso, mezclándose con el sonido del tráfico dominical y las distantes campanas de la iglesia que marcaban el paso del tiempo pacífico. «¿Sabes lo más extraño?», dijo Lucas mirando a su hijo con obvio amor. «Soy más feliz ahora que durante todo mi matrimonio, incluso con el estrés del divorcio. Incluso con las batallas por la custodia, incluso con toda la incertidumbre sobre el futuro. Soy más feliz, porque estás viviendo auténticamente», dije. «Porque ya no estás fingiendo ser alguien que no eres. Porque recuperé a mi familia», corrigió. «Porque Benjamín puede conocer a su abuela como yo pude conocer a la mía. Porque no tengo que elegir entre amarte a ti y amarlo a él». Mi madre había muerto cuando Lucas tenía 12 años. Pero había sido una presencia constante en su infancia, horneando galletas, contando historias, brindando el tipo de aceptación incondicional en la que las abuelas se especializan.
Siempre había imaginado que Benjamín tendría esa misma experiencia conmigo, pero Isabel había robado esos sueños durante el primer año de su vida. Ahora, viéndolo jugar satisfecho en mi salón, sabiendo que esto no era una ocasión especial, sino simplemente la vida ordinaria de un domingo, sentí la profunda satisfacción de la justicia finalmente servida. No la justicia dramática y vengativa de las películas, sino la tranquila restauración de lo que debería haber sido todo el tiempo. Yo también tengo que contarte algo, dije. Pilar me ofreció un puesto a tiempo completo en el refugio, coordinadora de programas. Significaría organizar voluntarios, gestionar donaciones, ayudar a desarrollar nuevos servicios para las mujeres y los niños. Lucas levantó la vista con genuina emoción. Mamá, eso es maravilloso. Serías perfecta para ese trabajo. ¿Lo vas a aceptar? Había estado pensando en la oferta durante semanas, sopesando la seguridad de un ingreso estable frente a la libertad de mi actual acuerdo a tiempo parcial. Pero lo que realmente me detenía era el viejo hábito de tomar decisiones basándome en las necesidades de otras personas, en lugar de mis propios deseos. Quiero hacerlo, admití. El trabajo se siente importante. Las mujeres allí necesitan defensoras, no solo ayuda temporal. Y ahora tengo habilidades que no sabía que tenía. Entonces, absolutamente deberías hacerlo, dijo Lucas con firmeza. Benjamín y yo nos adaptaremos a tu horario. Queremos que seas feliz, no solo disponible. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso de respeto que casi había olvidado que era posible. Lucas no me estaba pidiendo que reorganizara mi vida para acomodar sus necesidades. Me estaba animando a construir la vida que yo quería y prometiendo apoyarla. Benjamín había abandonado su camión y ahora intentaba trepar al sofá donde Lucas estaba sentado. Vi a mi hijo levantar a su hijo con manos suaves, acomodándolo entre nosotros para que Benjamín pudiera seguir jugando mientras permanecía cerca de ambos. Hay algo más, dije. La graduación de Elena es el próximo mes. Esperaba, ¿os gustaría venir a mí, a Benjamín y a ti? Ella no tiene familia allí, y sé que le encantaría conoceros a los dos. Por supuesto, dijo Lucas sin dudar. Me gustaría conocer a la mujer que ayudó a mi madre a volver a la vida. Nos sentamos en cómoda quietud por un rato, Benjamín contento entre nosotros, la luz de la tarde entrando por mis ventanas e iluminando una escena que era perfectamente ordinaria y perfectamente preciosa. Esto era lo que había perdido y vuelto a encontrar. No solo mi relación con Lucas, sino el simple placer de ser una abuela que era querida en lugar de tolerada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Sofía dio 3 pasos hoy. Ojalá lo hubieras visto. Adjunto había un video del progreso tambaleante de Sofía a través de su pequeño piso, con la voz de Elena llena de orgullo y emoción de fondo. Le mostré el video a Lucas, quien lo vio con el tipo de atención que la gente le da a las cosas que entienden que son importantes. Cuando terminó, me miró con algo que podría haber sido asombro. Tú hiciste esto, dijo. La ayudaste a construir esta vida. Le diste la confianza para creer que podía hacerlo. Ella hizo el trabajo, corregí. Yo solo creí en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Como creíste en mí, dijo Lucas en voz baja, incluso cuando te di todas las razones para no hacerlo. Benjamín se había quedado dormido contra el pecho de Lucas, sus párpados pesados con la agotadora satisfacción de un niño que había jugado mucho y se sentía completamente seguro. Pronto Lucas se lo llevaría a casa a su piso, un lugar pequeño pero alegre, donde Benjamín tenía su propia habitación y Lucas estaba aprendiendo a ser padre soltero. Pero por ahora, nos sentamos juntos en mi salón, 3 generaciones conectadas por un amor que había sobrevivido a la traición, el abandono y el sabotaje deliberado. Pensé en la mujer que había sido hace 2 años, desesperada, invisible, dispuesta a aceptar migajas de afecto de personas que deberían haber estado agradecidas por mi amor. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que conocía su valor y exigía que otros también lo reconocieran. Alguien que podía ofrecer amor libremente sin perderse a sí misma en el proceso. Alguien que había aprendido que lo más poderoso que puedes enseñar a la gente es cómo tratarte. Te quiero, mamá, dijo Lucas en voz baja, ajustando la forma dormida de Benjamín contra su hombro. Te quiero, y estoy orgulloso de ti, y siento mucho que me haya costado tanto recordar lo que significas para mí. Yo también te quiero, respondí,
y lo dije de maneras que abarcaban el perdón y la esperanza y la sabiduría difícilmente ganada, que proviene de sobrevivir a lo peor que puedes imaginar y descubrir que eres más fuerte de lo que sabías. Afuera, el mundo continuaba su complicada danza de relaciones que se forman y se rompen, de personas que hieren y sanan, de familias destruidas y reconstruidas. Pero dentro de mi pequeño piso, la justicia había sido servida de la manera más tranquila posible, a través del derecho de una abuela a amar a su nieto, el reconocimiento de un hijo de la valía de su madre y el descubrimiento de una mujer de que nunca había necesitado el permiso de nadie más para valorarse a sí misma. Mientras observaba a Benjamín dormir en los brazos de su padre, entendí que así era la victoria, no la reivindicación dramática o las disculpas públicas, sino los domingos por la mañana llenos de amor libremente dado y recibido con gratitud. Había aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente convertirte en alguien por quien vale la pena volver.